Habría dado mi vida por él. Hitler había alcanzado la cima del éxito. Su intención era utilizar su dominio sobre el pueblo alemán para arrastrarle a una guerra que no deseaba, una guerra de conquista y un genocidio en el este. De momento, logra engañar a la multitud que le aplaude, ya que derrotando a Inglaterra, el triunfo de Alemania sería total. Junio de 1941. Hitler viaja a su cuartel general del Frente Oriental, la guarida del Lobo, llamado más tarde con el apodo Lobo. El Führer está animado y dispuesto a dirigir el ataque a Rusia. Cree que la Segunda Guerra Mundial se resolverá en el Frente Oriental. No hay más que dar una patada a la puerta, presumía Hitler, y todo el edificio podrido se vendrá abajo. Ordenó que la raza superior alemana no debía sentir compasión por los rusos inferiores. 22 de junio de 1941, Operación Barbarossa. La ofensiva de Hitler sorprende tanto al pueblo alemán como al ejército ruso. Pero la ansiedad que sienten muchos alemanes pesa más que su fe en el Führer. Había acertado en todo, ya sea Polonia o Francia o cruzando Bélgica, donde quiera que fuera. Era como un rayo. Ni siquiera había verdadero combate. Así que pensamos que quizá supiera lo que hacía, que quizá tenía armamento con que luchar. El ejército alemán prácticamente carecía de armamento nuevo. Tampoco tenía ropa de abrigo. Cuando tuvieron que luchar en invierno, las tropas de Hitler se congelaron. La ofensiva debe detenerse. Los alemanes se asustan tras el primer revés de la guerra anunciado públicamente. Hitler les ofreció buenos tiempos. Su deber era permanecer a su lado en los malos. Debe dolerte separarte de un abrigo de piel tan bonito. Cualquier cosa es poca para nuestros compañeros. Todos dimos algo. Recuerdo que mi marido cogió su mejor jersey y se lo entregó. Y mi vecino, que siempre se oponía, dijo: no lo des, no llegará a los soldados alemanes en Rusia, no se lo des, quédatelo. Y mi marido contestó: todos debemos dar, todo el mundo debe dar. El verano del 42 supone una nueva ofensiva alemana en el este. Nuevas victorias alemanas y recuperación de la confianza. A pesar de que los soldados de a pie no han perdido ninguna fe en su Führer, Hitler se dirige hacia el abismo. No tiene medios para conquistar Rusia. Con América luchando en su contra, la derrota alemana es solo cuestión de tiempo. Hitler sigue creyendo que con la fuerza de voluntad pueden barrerse todos los obstáculos. Ahora llegamos al periodo en que Hitler permanece constantemente atrapado en sus propias creencias. Ha trabajado muy duro para crear su propio mito. Él era el hombre enviado por la providencia para salvar a Alemania y todo eso, y mucha gente lo creyó en momentos de esplendor. Por fin, desde su punto de vista, no desde el nuestro, hasta él se lo creyó. El desastre golpea en Stalingrado en enero del 43. Aquí, en lugar de Rusia, donde Hitler llegó más lejos, un orgulloso ejército alemán es derrotado por los rusos. Tras una batalla salvaje, 90.000 soldados se rindieron. El mito de un Hitler invencible queda destruido. En privado, Hitler le dice a su Estado Mayor: lo que ven es una catástrofe de dimensiones inusitadas. Públicamente, la propaganda nazi dice que Stalingrado es un pequeño revés.
Stalingrado, sin lugar a dudas, significó la desaparición para el pueblo alemán de Adolfo Hitler, ya que nunca volvió a aparecer en público. Tras la siguiente pausa, seguiremos con este apasionante relato que en su recta final nos mostrará uno de los aspectos más terribles del nazismo, el exterminio judío. Asistiremos también a los últimos momentos en el búnker, hasta el suicidio de Hitler el 30 de abril de 1945. Pasado mañana harán 48 años. Todo en breves momentos. Después de Stalingrado, Hitler es otro hombre. El gran orador de los años 30 se convierte en un hombre semirrecluido que pasa casi todo su tiempo en su cuartel general del Frente Oriental, en la Guarida del Lobo. Los visitantes de la Guarida del Lobo lo describen como un lugar mitad monasterio, mitad campamento. La gran mayoría de los alemanes jamás volvió a ver a Hitler. Evitaba visitar el frente, ni siquiera viaja a las ciudades bombardeadas. Solo pronunció 2 grandes discursos antes del final de la guerra. La fe que la mayoría de los alemanes profesaban al Führer durante la última década era tal que sobrevivió al desastre de Stalingrado. La fe en el Führer sufre otra prueba con los bombardeos de las ciudades alemanas por parte de los aliados. Más de 300.000 civiles mueren, pero aunque las bombas intensifican el miedo a la derrota, la moral no decae. Nos pasábamos día y noche sentados en el sótano, sobre todo por la noche. La gente sentada en el suelo temblaba. Las paredes se venían abajo, sí, se venían abajo. Noches que jamás podremos olvidar. Jamás, jamás lo olvidaré. Nos preguntábamos, ¿por qué le hacen esto a Adolfo Hitler? Y todos respondían que porque odiaban al Führer, porque querían un mundo mejor. Quizá tanto Churchill como Roosevelt creyeron que iban a desmoralizar al pueblo alemán, bombardeándole, y que así se rendiría. Pero ocurrió todo lo contrario. Si vas en un barco y hay tormenta, permanece junto al capitán para lo bueno y lo malo. Dem feiervollen Gedenken grüßt der Führer verwundete deutsche Soldaten dieses Krieges. Según cambia la marea de la Segunda Guerra Mundial, la lealtad alemana hacia Hitler varía. El ardor desaparece, pero la dependencia continúa. Es bien sencillo. La mayoría de los alemanes no tiene a quien acudir. El aliado pide la rendición incondicional de Alemania. La insistencia de Hitler en la victoria final vincula a la gente en una comunidad de destino que solo se romperá con la derrota y la degradación. Auschwitz, Polonia. La entrada al lugar más horrible que hay sobre la tierra. Un monumento eterno a la paranoia antisemita de Hitler. Su misión consistía, según dijo, en purificar al mundo del veneno judío. Solo en este gran matadero humano, más de 2 millones de judíos encontraron la muerte. Heinrich Himmler, jefe de las SS, estaba encargado de un plan secreto para el genocidio. Secreto porque solo una minoría de nazis fanáticos compartían la obsesión antisemita de Hitler. En la Europa del Este empezaron los asesinatos masivos al comienzo de la campaña rusa. Pero las primeras ejecuciones tuvieron lugar en la campiña y no en los campos de concentración. Axel von de Bussere, que entonces servía en el Frente Oriental, inesperadamente vio a las SS trabajando. Un oficial del ejército vino a mi despacho y me dijo que tenía que ir al aeropuerto, que ocurría algo imposible de creer. Así que salí, anduve 1 kilómetro, atravesando bosques. Hacía un maravilloso día otoñal, fresco pero con sol. De la ciudad venían camiones. Luego supe que procedían del gueto. Una larga fila
de unos 600 u 800 metros de gente desnuda que avanzaba en cola y se dirigía a esta farsa para tumbarse como sardinas en lata y que les dispararan en la nuca. En este tipo de hechos, la responsabilidad siempre es del Führer. No cabe ninguna duda de que el número 1 debía saberlo. Y que había dado órdenes verbales, como hace la mafia. Si alguien dice lo contrario, es que ignora cómo funciona esta clase de organización. Jamás escribía nada. Era lo suficientemente astuto para no dar jamás órdenes por escrito. Jamás. Funcionaba con el boca a boca, utilizando todo tipo de excusas. Hay demasiada gente, no podemos alimentarlos y cosas así. Como solución final, no bastaba con dispararles. Solo podían matar a cientos de una vez. Para matar millones, Hitler ordenó que un nuevo método para el genocidio se instalara en los campos de concentración de Polonia. Antes de entrar en las cámaras de gas, los judíos deben desnudarse. Su ropa la recoge miembros del llamado Comando Especial, judíos obligados a trabajar para las SS. A las víctimas les dicen que van a ducharles y a despiojarles. El pelo que les corta el Comando Especial se vende luego a las fábricas alemanas. Y también había casos excepcionales en los que la gente se ponía a hablar con nosotros. Cuéntanos la verdad, nos pedían, y yo les preguntaba, ¿y si os decimos la verdad, os va a ser menos duro? Sencillamente, no sabíamos qué hacer. Mentir no estaba bien. Si les contábamos la verdad, la gente era presa del pánico. Las víctimas son obligadas a entrar en las cámaras de gas en masa. Cápsulas de gas Zyklon B son arrojadas por el tejado. Después venía un miembro de las SS que abría la puerta hacia afuera. Y el cuadro que aparecía ante nuestros ojos era sobrecogedor cuando lo recuerdo hoy. Ante todo, nos recordaba a nuestros familiares allá en casa. Donde quiera que mirábamos encontrábamos a alguien parecido a papá o a los chicos. Sí, y pensábamos que ellos también habían sido asesinados de la misma manera. Junto a los judíos mueren asfixiados gitanos, homosexuales, polacos y rusos. Todas las cámaras de gas y los hornos crematorios que hay en la Polonia ocupada deben funcionar en absoluto secreto, pero es inevitable que empiecen a circular rumores en Alemania. Sospechábamos y oímos como había gente que lo contaba tapándose la boca con la mano, porque había que tener cuidado de que no hubiera un oficial de las SS o de la Gestapo al lado tuyo y oyera lo que decías. Si te pillaban, te enviaban al campo de concentración. Aunque la gran mayoría de los alemanes no apoyaba el genocidio, los años de propaganda antisemita habían dejado su huella. Al alemán medio le traía sin cuidado lo que les pasaba a los judíos, sobre todo a partir de 1943, cuando empezó el bombardeo incesante de los aliados. Recuerdo que un oficial alemán del Frente Occidental me dijo que estábamos realizando un genocidio. Al principio no le creí. Lo cierto es que estuve a punto de denunciarle a la Gestapo. Y además, simplemente no le creí.
No tenía ningún sentido, no había una justificación económica. Necesitábamos a esa gente como esclavos para trabajar. La única persona conocida que desafió a Hitler sobre la solución final fue Henrietta von Schirach. Como le conocía desde la infancia, carecía de escrúpulos para ir a verle tras haber visto cómo reunían a los judíos en Astara. Le conté lo que vi. Su respuesta fue: eres un sentimental. Luego hubo un alboroto terrible. Se levantó, me levanté y dije: Herr Hitler, no debería hacer eso. Pensé que podía permitirme decírselo porque le conocía desde hacía mucho. Le herí profundamente. Sobre todo porque lo dije delante de otros hombres que había allí. Luego Hitler dijo: diariamente 10.000 de mis mejores soldados mueren en el campo de batalla, mientras los otros siguen viviendo en los campos. Eso significa que el equilibrio biológico en Europa ya no funciona. ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo detenerlo? Esa era la cuestión. Este es Hitler. Hay que eliminarlo. Como sea. Sin remordimiento alguno. La oposición clandestina a Hitler, a la que pertenecía Busser, se debía no solo al agravio moral, sino a la convicción de que Hitler conducía a Alemania a la derrota inevitable. También sabían que solo el asesinato podía cortar los lazos de lealtad que todavía unían a millones de personas con Hitler. La siempre vigilante Gestapo hacía que la oposición fuera muy difícil. Los únicos conspiradores con acceso a Hitler eran los oficiales del ejército. El oficial que estuvo más cerca de matar a Hitler fue el coronel Klaus von Stauffenberg. Tuvo su oportunidad en una sesión de información que hubo el 20 de julio del 44. La sesión y el atentado contra la vida de Hitler se celebró en un edificio de conferencias que se alzaba aquí. Stauffenberg colocó su maletín con 1 kilo de explosivos debajo de la mesa, no lejos de Hitler. Al poco rato, con la excusa de tener que llamar por teléfono, abandonó el edificio. Al cabo de pocos minutos se produjo una enorme explosión, pero Hitler consiguió librarse, aunque el atentado estuvo a punto de ser un éxito. 4 personas resultaron gravemente heridas. Hitler salió tambaleándose, convencido de que era un enviado de la Providencia. Tras su sonrisa se escondía el odio de un hombre que planeaba una terrible venganza. Hitler ordenó que la camarilla de jefes que organizaron su atentado fueran colgados de esos ganchos con cuerdas de piano y que se fotografiara su agonía para él poder presenciarla. Vi cómo Hitler cogía esa fotografía y la miraba cruelmente, alegrándose de lo que veía. También vi la cara de uno de mis amigos, Peter Garfield, que fue ejecutado. Me impresionó tanto la actitud de Hitler en ese momento que tuve que abandonar la habitación. En el invierno, casi todos los alemanes sabían que la derrota era solo cuestión de tiempo. Hitler estaba visiblemente cansado. Su primera inspiración militar hacía tiempo que le abandonó. Su estrategia consistía solo en aguantar a cualquier precio. Para los alemanes civiles, era la preparación para el momento decisivo. La razón para combatir no era tanto la lealtad hacia Hitler, como el miedo a ser invadidos por un gran ejército ruso que se acercaba a Berlín. Comienzos de abril del 45. El ejército rojo llega a Berlín. Miles de alemanes son capturados. Su gran cancillería gravemente dañada. Hitler dirige a su agotado ejército desde el refugio